Estamos en vivo y ya creemos que Dios puede hablarles a cada uno de ustedes. Dios es bueno y les comparto lo que vamos a hablar hoy. Es el despertar. Hemos venido hablando del despertar. Creemos que viene un tiempo donde la iglesia tiene que despertar. Cada discípulo, cada hermano, cada creyente realmente debe entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Veía sus comentarios y me encanta, me contenta verlos ahí conectados en el nombre del Señor. El despertar. Dios me ha hablado a mi corazón de que Dios toma la iniciativa. Es interesante esto. Como número uno, Dios toma la iniciativa. No podemos llegar más allá a no ser que comprendamos de que es el Señor Jesús, es Dios mismo tomando la iniciativa. Dios desea y ha anhelado desde el principio que la iglesia sea la luz del mundo. Dios ha querido el despertar para la iglesia. Sin embargo, hay una respuesta del ser humano, hay una respuesta de sus hijos, de sus discípulos. De hecho, la conversión la definimos como la respuesta humana a la iniciativa divina. Y esto es poderoso porque Dios sí quiere, Dios está dispuesto, Dios ha tomado la iniciativa. Es el Señor el que vino a buscarnos. No es que nosotros le andábamos buscando. Él vino y descendió del cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros comprendamos lo que es en parte Dios. A través de Jesús, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, y conociendo a Él, teniendo un encuentro con Él, realmente vamos a conocer al Dios del universo, al Dios que ha creado todas las cosas. Pablo habla en 1 de Timoteo, los que tienen ahí su Biblia, capítulo 1, versículo 15, dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deben aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y esto es poderoso porque fue Dios que vino a buscarnos a nosotros los pecadores. Ciertamente debemos estar atentos, pero Cristo es el que ha venido a salvarnos. Y esto es digno de confianza. Esto debería ser aceptado por todo el mundo, por todo el cosmos. Jesús vino sin excepción queriendo salvar a nosotros los perdidos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, quiero que entendamos y dejar de forma clara, es Jesús, es Dios tomando la iniciativa. Nosotros merecíamos castigo. Y no solo porque tomamos malas decisiones, nosotros merecíamos el castigo y la ira de Dios porque somos pecadores, porque el pecado nos dominaba, porque no solo tomamos malas decisiones, sino porque nos rebelamos a Dios Todopoderoso, nos rebelamos a la bondad de Dios y por consecuencia merecíamos el castigo y el pecado, el castigo y la ira de Dios. Sin embargo, Dios en la cruz, en el sacrificio de Jesús, mostró su amor y mostró, Señor, podemos ver que Jesús mostró ahí que la ira de Dios vino sobre Jesús. A veces confundimos que en la cruz solo vemos el amor de Dios para con los humanos, pero en la cruz también vemos la ira de Dios caída sobre Jesús, sobre su propio Hijo. Porque todos merecíamos ese castigo, porque la paga del pecado es muerte y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero en Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, Jesús estaba recibiendo toda la ira de Dios. Todo el pecado, ahí estaba Dios haciendo justicia para con nosotros, los pecadores. Estaba haciendo justicia porque la paga del pecado era muerte y Jesús estaba muriendo por nosotros. Eso es la justicia. Él tomó la iniciativa. Él dio el primer paso. Él nos ha dado, nos ha mostrado el camino, nos ha enseñado la vida y nos ha guiado a la vida eterna. Jesús vino a este mundo. Esto es algo glorioso en comparación a todas las otras religiones. Yo les he enseñado que las otras religiones tratan de ganarse la salvación, pero en el cristianismo, en el evangelio, Jesús vino a anunciarnos una buena noticia y todo el amor estaba en la cruz y toda la ira de Dios estaba en la cruz de Cristo por amor a nosotros. Él
toma la iniciativa. Así que gloria a Dios por eso. Y Dios es justo. Dios es 100% bueno, pero 100% justo. Y Él estaba marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Y Dios también, cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él está marcando un antes y un después en cada uno de nosotros. Es glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos como ovejas perdidas y Él se despojó y vino a buscarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y por tanto, cada vez que nosotros vemos a alguien realmente que recibe a Jesús como Señor, como dueño, no solo de un vocablo superficial, sino de todo su corazón y obedece las palabras de Cristo, nosotros nos alegramos y celebramos porque Dios nos ha encontrado. Él ha tomado la iniciativa. Y en la cruz del Calvario, wow, Él avergonzó públicamente a todas las potestades de este mundo, a todas las potestades de Satanás. Él venció la muerte. Por amor a nosotros, por su sublime amor, Él venció y recibió la ira de Dios. Esto es algo glorioso que debemos entender. Para que haya un despertar en la iglesia, debemos comprender que el mayor involucrado es Cristo Jesús tomando la iniciativa, porque Dios desea que la iglesia alumbre, que la iglesia sea la luz de este tiempo. No es un sentir solo mío, es que Dios quiere que cada uno de ustedes que son parte de Sublime Gracia despierten en el nombre de Jesús y empecemos a alcanzar a los no alcanzados y que empecemos a buscar a los que estaban perdidos, porque nosotros también estábamos ahí. Y Pablo dice, este evangelio es digno de predicar. Todos los deberían obedecer, todos los deberían buscar. Que Cristo Jesús vino a buscar a nosotros los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. ¡Wow! Y las ovejas, esto es claro, las ovejas escuchan la voz del Señor. Yo puedo identificar a una oveja cuando obedece la voz de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí. Y todo aquel que le obedece, entonces, testifica de que realmente es oveja de Dios. Ser cristiano es ser amado por Dios. Ser cristiano es ser buscado por Dios. Ser cristiano es que Él nos encontró a nosotros. Es solamente la respuesta del hombre a la iniciativa divina. Y esto es poderoso. Yo les quiero ilustrar cómo, por ejemplo, cuando Dios llamó a Pedro y Pedro reconoció su naturaleza pecaminosa, y el texto bíblico dice que cayó delante del Señor y le dijo, Señor, ¿me estás llamando a mí? Yo soy pecador, aléjate de mí. Esto es glorioso. Para que haya un despertar en la iglesia, nosotros debemos que reconocer, lo que somos pecadores, que somos débiles, que nos cuesta y que Dios ha tomado la iniciativa, que no dependía de nosotros, ha dependido de Él, que nos ha venido a salvar. Esto va a traer un despertar. El apóstol Pablo reconoció, soy el primer pecador. El apóstol Pablo, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre que predicaba el evangelio con autoridad, dijo, Señor, yo soy el primer pecador. Mateo, otro discípulo recaudador de impuestos, que era desechado por su propia familia y por todo el contexto, porque ser recaudador de impuestos para los romanos en el tiempo del primer siglo era lo más desastroso, era vergonzoso y era desechado por todo el pueblo judío. Y Jesús llama a esta persona y le dice, yo quiero que seas mi discípulo. Jesús toma la iniciativa, pero es interesante porque Mateo reconoce la necesidad del Salvador. Mateo reconoce que es un pecador y que no puede llegar a Dios por sus propias fuerzas, que él era desechado de su propia familia, y él dijo, Señor, yo te necesito. Iniciativa divina. Y gloria a Dios por esto, porque podemos ver que nosotros también merecíamos la ira de Dios y necesitamos la salvación. No es que andemos buscando la salvación nos buscó a nosotros a través de Jesús revelado. Estábamos alejados de Él, estábamos en pecado, no merecíamos salvación, pero Cristo nos salvó. No podíamos llegar a Dios sino a través de Cristo. Él siempre toma la iniciativa y ahora también viene de forma sobrenatural hablándonos y diciéndote, yo soy el que te busco. Hay alguien ahí que está entendiendo que Dios es el que te está buscando, que Dios te encontró, que Dios te llamó y te dice que te ama con amor eterno, que tiene propósitos contigo y quiere obrar a través de ti para la gloria de Él, porque estabas en tiniebla, pero Él te llama a la luz admirable para ser transformado y vivir
para Él. Él toma la iniciativa, Él te vino a buscar, Él te llama a la puerta de tu corazón y te dice, hay alguien ahí. Tú puedes responder, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y todo aquel que abre la puerta a Cristo, Cristo dice que Él entra a su casa, cena con Él, comparte con Él. Es decir, que entabla una relación genuina, una relación ideal con Cristo Jesús para poder vivir realmente como creyente. Ahora, cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza, nuestra caída, que por consecuencia de que nos rebelamos a Dios estamos caídos, no podemos tener relación genuina con Dios, a no ser que es a través de Cristo. Y cuando nosotros entendemos que Él toma la iniciativa, nosotros reconocemos que estábamos muertos y ahora podemos vivir para Él. Nosotros reconocemos que éramos pecadores y esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo Jesús para servirle, para servir en su obra, para que la obra de Dios crezca, porque reconocemos que estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos reconocer que es Jesús toma la iniciativa. Cuando yo reconozco que es Él el que toma la iniciativa, yo quiero servirle por agradecimiento. Yo le sirvo por amor, no porque alguien me impuso servirle. Yo deseo congregarme, estar en comunión con mis hermanos, porque estoy agradecido de la salvación que ha venido a buscarme. Él toma la iniciativa. Glorioso. Glorioso, no mereciendo nada, Él nos dio vida. Número 2, los que toman apunte, sabiduría y poder. Para que haya un despertar en la iglesia, debemos reconocer que Cristo es sabiduría y poder. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, pero los llamados, tanto judíos o griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso es entender que Cristo es poder y sabiduría de Dios! Cuando Pablo escribe esta carta, porque el apóstol Pablo añade su autoría, es poderoso porque él manifiesta, los judíos piden señales milagrosas, los griegos buscan sabiduría, y Pablo añade, para los judíos y para los griegos, Jesús es sabiduría y poder de Dios. Los judíos esperaban a un conquistador como David, como el rey David, que los quitara del sometimiento del imperio romano, porque eran esclavos de Babilonia, después fueron esclavos de los romanos también. Entonces ellos esperaban un conquistador terrenal. Y sin embargo, Jesús viene y muere como un criminal en la peor muerte del primer siglo, crucificado. Esa muerte era solo para los esclavos y para los más maleantes, para los delincuentes más malos, para la gente más perversa, era la cruz. Y Cristo murió ahí. Y la pregunta es gloriosa. ¿Cómo un criminal entonces para el pensamiento, para algunos judíos, podría ser salvo? Que debía venir a conquistar y derrocar a todo el imperio romano, muere como criminal. Y Pablo dice, por eso es locura para algunos, pero para los llamados es poder y sabiduría de Dios. Y luego, hablándole a los griegos, le dice, estos griegos buscan sabiduría, están alucinando con la filosofía griega, están alucinando con estos dioses de la mitología griega. Pero que es Dios encarnado, porque para los griegos era como que el Dios estaba muy alejado. Y Jesús vino y se acercó. Esto es poderoso. Entonces para ellos no lo podían concebir según la sabiduría de ellos. No se podía concebir en su mente cómo el Dios de la creación venga a este mundo hecho hombre. Y más encima mostró una vida ejemplar y fue crucificado como un criminal. No lo concibo, decían los griegos. Y por eso ellos decían, ay, esto es una locura. Y Pablo defiende y dice, para judíos y griegos, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cuando nosotros entendemos que Cristo es sabiduría y poder de Dios, hemos entendido que somos llamados, porque a la gente lo va a encontrar locura, la gente lo va a encontrar insensato, cómo el Dios va a venir al mundo, cómo el Dios de la creación va a venir al mundo, pero los que hemos reconocido la verdad del Evangelio, podemos entender que Jesús es sabiduría y poder de Dios. Y esto es poderoso. Muy poderoso. ¿Por qué? Porque la sabiduría del primer siglo a lo mejor para los griegos era una ridiculez.
Pero Pablo había entendido y dijo, hey, nosotros no conocemos a Dios con los parámetros de sabiduría de este mundo. Nosotros conocemos a Dios por medio de la predicación del evangelio, con la sabiduría celestial. Tremendo. Este es un plan ridículo para algunos sabios, pero el plan ridículo de Dios para algunos es más sabio que los sabios de este mundo. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso debemos entender lo que Dios desea. Por eso debemos comprender que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y añade el texto bíblico, por consecuencia, nadie, absolutamente nadie se puede jactar en la presencia de Dios, porque solo ha sido su misericordia. Nosotros no le buscamos, fue Dios que nos manifestó por medio de Cristo el poder de salvación para nosotros los creyentes. ¡Wow! Glorioso. Y estas cosas las entendemos solo por el Espíritu, dice el texto bíblico. Porque el Espíritu lo escudriña, lo descubre todo, aún lo profundo de Dios. Y todos los que hemos recibido a Cristo como el Señor y dueño de nuestra vida, es porque el mismo Espíritu nos ha convencido de la sabiduría celestial. Porque no se puede llegar a Dios con la sabiduría de este mundo. Es Cristo manifestándose, que para algunos es locura, pero para los llamados, judíos o griegos, gentiles, chilenos, bolivianos, puentealtinos o no sé, de otra comuna, Dios nos ha llamado a nosotros para entender que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Los judíos buscaban señales milagrosas, gloriosas, que se conquistaran pensando humanamente. Los griegos buscaban sabiduría y Dios se manifiesta a través de Cristo de forma extraordinaria, mostrándonos que Él es el Señor que ha venido a buscarnos a nosotros los pecadores. ¡Qué glorioso! Gracias, Jesús. Y esto es interesante, porque Jesús añade y le dice a sus discípulos, esto es locura para algunos, y le dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces, cuando yo le digo a alguien que Jesús lo llama y te dice, niégate a ti mismo, es locura para el pensamiento de este mundo. Como también le pasó para la sabiduría de los griegos del primer siglo. Era locura. ¿Cómo me voy a negarme a mí? ¿Por qué me tengo que negarme a mí si yo hago lo que quiero? Si yo hago esto. Esto es locura para algunos, pero los que han recibido y los que han sido llamados por Dios van a comprender porque tienen el Espíritu que los ha convencido. Si no es locura para algunos, escuchen, Dios los llama y te dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y esto es interesante, porque tomar la cruz en el primer siglo era algo totalmente desafiante. Es decir, era estar dispuesto a la muerte por seguir a Cristo. Era, como decimos ahora, tomar la silla eléctrica para morirse si están dispuestos a seguir a Cristo. Le estaba diciendo, ¿realmente quieren seguirme? Niéguense a sí mismos, porque ustedes estaban muertos, ahora viven para mí. No es que ustedes me andaban buscando, yo los busqué y le dije, síganme. Y Cristo les dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Wow! Esto es poderoso y desafiante cuando entiendo lo que Dios estaba diciendo en el contexto inmediato, cuando le dijo a sus discípulos, están dispuestos a la muerte por mí. Están dispuestos que van a ser calumniados, perseguidos y a veces pueden recibir injusticias, los pueden tratar mal, están dispuestos a seguirme. Entonces niéguense ustedes mismos, ya no van a amar de forma egoísta, van a amar como yo les amo y van a dar la vida por otros. No, es que esto es locura en este mundo. ¿Cómo vamos a dar la vida por otros si aquí en este mundo me enseñan que me salve solo, que me preocupe solo de mi familia? Y Jesús me enseña, no. Preocúpate de los demás, ama a los demás, da la vida por los demás como yo te he dado la vida a ti. Es locura para el mundo, pero yo sé que es sabiduría y poder de Dios, porque he sido llamado, porque el Espíritu Santo nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y debemos entender que el despertar de la iglesia depende de conocer a Jesús, de conocer que Jesús es Cristo y sabiduría, que el despertar de la iglesia depende de que nosotros reconozcamos nuestras falencias, nuestros errores y que Dios toma la iniciativa. Y para un despertar de la iglesia como número 3, ¡wow! Esto es glorioso. Debemos ser testigos de Cristo. Para un despertar en la iglesia, el verdadero despertar, se va a levantar gente que va a dar testimonio de Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto es
transformador. Esto es glorioso. ¿Cuántos pueden comentar ahí diciendo aleluya, levantándose en sus casas o donde se están viendo y diciendo: Jesús, tú me has llamado a ser testigo tuyo? De hecho, cuando habla del testigo en capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos, escrito por Lucas, añade y les enseña, después de haber sido resucitado y se le había presentado con muchas evidencias indiscutibles después de la muerte, cuando fue resucitado, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo vas o ha llegado el tiempo para liberar a Israel? Este es el tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo de la conquista? Recuerden el pensamiento judío. Y Jesús le dice: esto está en la voluntad del Padre. Pero ¿saben qué? Una cosa deben saber. Y le dice a sus discípulos: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y me serán testigos. Y me serán testigos. Y les hablarán a la gente en todo lugar acerca de mí. Le hablarán en Jerusalén. Le hablarán en Judea. Le hablarán en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Le hablarán en Puente Alto. Le hablarán en Concepción. Le hablarán en Curicó. Le hablarán en Iquique. Le hablarán donde quiera que estén. Le hablarán en La Pintana de que Cristo es el Señor. Y podemos ser testigos de Cristo. Y no solo de palabra, sino con una vida transformada. Ser testigos de Cristo. Para que realmente haya un despertar en la iglesia, debe levantarse gente genuina y dar testimonio, ser testigos de este Cristo crucificado. Y estoy hablando de testigos de verdad, porque si tenemos un juicio, yo no voy a llamar a un testigo que hable por haber escuchado o haber oído por ahí algo del Evangelio, algo de Jesús, pero no tiene idea, no conoce a Jesús. Yo voy a llamar a un testigo que haya tenido una experiencia con Cristo. Yo voy a ser testigo cuando haya tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Yo voy a ser testigo de primera mano de que Jesús me salvó, de que Jesús me bautizó, de que Jesús me perdonó y que yo he practicado el arrepentimiento. Voy a ser testigo de primera mano cuando el Espíritu Santo esté sobre mí. Y esto es poderoso, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Es decir, los que realmente tienen a Jesús como dueño en su corazón, como el centro de su vida, como prioridad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, estos realmente serán testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque no consiste solo en palabra, sino consiste en una vida transformadora, testificando de la vida de Cristo en uno. Glorioso. Testigos reales y no solo de palabra. Y les cito una ilustración. Un hombre visitó África, y esto es una historia real también, llamado Henry Morton Stanley. Conoció a David Livingstone. Los que pueden buscar ahí después a David Livingstone, es un misionero en África, y esto es muy glorioso. Y él dijo: si yo me quedo más tiempo con este hombre, David Livingstone, yo estaba obligado, dijo, a ser cristiano. No tenía otro remedio que ser cristiano. Y le preguntaron por qué, y él dijo: ¿saben por qué? Porque este hombre misionero que estaba en África, David Livingstone, el testimonio de su vida, de aquel hombre, dijo, era irresistible. El testimonio de vida que él tenía de Dios era irresistible. Y yo no tenía otro remedio que ser cristiano. Esto es glorioso, porque ahí había un hombre testigo de Cristo. Había un hombre que testificaba de que Cristo estaba en él y que hablaba en primera persona, que conocía a Cristo, que hablaba verdad de primera persona. No porque solo había escuchado al pastor, no porque solo había escuchado a una persona, a un tal evangelista. Él se estaba encontrando con Cristo. Y eso es lo que necesitamos para que haya un despertar correcto, glorioso. Debe haber gente que testifique de Cristo. Ser testigo conlleva ser fiel, cueste lo que cueste. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. De hecho, la palabra testigo en el capítulo 1 de versículo 8 de Hechos, la misma palabra en el vocablo griego es para hablar de mártir o de mártires. Y esto es glorioso, porque ser testigo es ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Ser testigo es dar testimonio de Cristo hasta la muerte.
Señor, yo quiero dar testimonio de Cristo hasta que me muera. Señor, yo quiero ser tu testigo en este tiempo, porque tú me has transformado, porque tú me has renovado, porque he tenido un encuentro con el Espíritu Santo y sé que eres real. Y voy a ser testigo de la verdad, cueste lo que cueste, porque yo sé que tú estás intercediendo por tus hijos, por los discípulos, para que haya un despertar en la iglesia, porque sé que has tomado la iniciativa. La iniciativa viene de ti, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Glorioso. Y Dios nos ha llamado a ser piedras vivas. Una piedra viva sola no hace nada, pero diferentes piedras pueden construir el edificio. Y Jesús es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Y Dios quiere que demos testimonio y testifiquemos de Él. La Biblia dice que Él nos liberó, que Él nos restauró, que Él nos perdonó, que nos sacó de las tinieblas y nos introdujo a su luz admirable para que nosotros testifiquemos de Él, para que nosotros anunciemos sus virtudes, no mis virtudes, sino las virtudes de salvación que están en Cristo Jesús. Virtudes verdaderas, virtudes que transforman, virtudes que renuevan, virtudes que sanan familia, virtudes que restauran relaciones, virtudes que me hace testificar de que Cristo está en mí. Glorioso. Y si alguien tropieza en esta piedra por no creer, esa misma piedra que edifica se vuelve de destrucción para los que no creen. ¿Por qué? Porque chocan con la verdad. Tremendo. Gracias, Jesús. Y Dios nos ha llamado a ser testigos, ser sacerdotes, testificar de Dios, llevar a la gente de Cristo. Dios nos hizo reconciliadores con el mundo. Nos ha hecho embajadores de Él, con la autoridad de Él. Y Él nos añade y dice: yo he recibido toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan, ordenamiento. Y le dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlo, enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quieren ser testigos de Cristo? Conózcanle, relaciónense, reconozcan la necesidad de Él. ¿Quieren ser testigos de Cristo para que haya un despertar en la iglesia? Hagan discípulos. Enséñenle lo que ustedes han recibido de parte de su pastor, lo que han recibido de parte de Cristo, lo que han recibido de parte de sus líderes. Enséñenle a otro, hagan discípulo. Esto es la gran comisión, esta es la misión que tenemos. Hay un despertar en la iglesia cuando gente como nosotros que está en contacto recibe a Cristo de todo su corazón. Gracias, gracias, Señor. Y les recuerdo, para ver un despertar en la iglesia, debemos entender la iniciativa divina. Debemos entender que Cristo es sabiduría y poder. Y debemos comprender y llevar a cabo el testimonio de Cristo. Ser realmente testigos de Cristo. Que la gente pueda quedar pasmada de que ya no somos nosotros. Ya no es el Jorge, es Cristo Jesús en mí. Ya no es Andrés, es Cristo Jesús en él. Ya no es Valentina, es Cristo Jesús en él. Ya no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros. Así que les invito para que oremos por este tiempo de despertar, un tiempo glorioso. Padre, gracias por cada persona que estuvo atento a tu palabra. Gracias, Señor, a cada hermano, Señor, que ha estado y que ha permanecido conectado. Los bendigo sus familias. Si hay alguien nuevo, Señor, lo bendigo. Bienvenido a Sublime Gracia. Dios está obrando de forma especial. Y gracias, Señor, porque nos has desafiado y nos has llamado a un despertar en la iglesia. Pero comprendiendo realmente quién eres tú, relacionándonos contigo, conociéndote a ti, papá. Gracias por este encuentro. Bendigo a cada hermano, a cada hermana y a cada persona que nos permite entrar a sus hogares por este medio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, son bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Nos vemos ¿cuándo? En el encuentro de semana, martes, estudio bíblico a las 8 horas. El jueves tenemos nuestro encuentro de semana a las 20 horas también. Ojo, atento ahí, glorioso. Estamos invitando y estamos levantando a más predicadores, predicadoras en el nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Los amo. Cualquier cosa, ahí está nuestro WhatsApp, nuestro Instagram o nuestro mismo Facebook. Nos pueden escribir internamente.
y ser parte de lo que Dios está obrando. Porque hay un lugar donde puedes servir, donde puedes crecer, donde puedes conocer a Cristo, y tu don y tu gracia especial se complementa en el cuerpo de Cristo, porque cada uno es esencial en la casa del Señor. Los bendecimos y nos vemos pronto.